A mi querida audiencia le damos la bienvenida al día de hoy, su servidor Raúl Monter, en una emisión más de estas interesantes entrevistas que siempre nos honran con la presencia de destacados personajes y hoy, pues no es la excepción. Está con nosotros Rafael Estrada Mitchell, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Eh, Él está involucrado en el tema del poder judicial y ahorita les va a platicar todo este asunto, pero además debo decirle que tanto Rafael Estrada como su servidor somos miembros y estamos en el grupo de Plumas Azules, que es un grupo en el cual creo que los dos coincidimos, nos Sí, señor. enorgullece estar participando con destacadas plumas, son destacadas plumas que Sí. escriben en los editoriales de páginas importantísimas a nivel nacional y pues eso también para mí es un orgullo presentar a ustedes a Rafael Estrada Mitchell. Pues destacadas plumas como la tuya, mi querido Raúl, en primerísimo término. Para mí es Bueno, el muchas honor gracias. y un Muchas gusto. gracias, Rafa, igualmente. Oye, a ver, eh, todo eh, y déjame utilizar la palabra espectáculo que se ha armado con la iniciativa del diputado Ignacio Marín, dicen que es de él, yo tengo Mm, mis dudas, con el objeto de eh, eliminar 13 de los 14 fideicomisos que existen dentro del Poder Judicial, porque dentro de ellos hay corrupción, malos manejos y además están enfocados a satisfacer los privilegios de los ministros de la Corte, jueces en todos los niveles y creo que esto hay una confusión tremenda. ¿Qué nos puedes platicar así de entrada, Rafael? Pues mira, ciertamente hay mucha confusión porque jurídicamente es un tema no fácil. Para empezar, sin aburrirlos con estas cosas técnicas y sutilezas o aparentes sutilezas, Raúl, pero para empezar no sabemos si son fideicomisos públicos o privados. Yo tengo para mí que son más bien privados, por lo que voy a mencionar acerca del origen y la procedencia de los recursos. Pero bueno, en principio, a mí no me encanta jurídica y administrativamente la figura del fideicomiso porque se presta ciertamente a muchas cuestiones crípticas, ocultas, pero también hay que decir que estos fideicomisos, los 13, incluido el número 14, el que no se va a extinguir también por razones hasta cierto punto oscuras, dicen, bueno, es que ese sí está contemplado en la ley como si los otros fueran ilegales, cosa falsa. Pero bueno, te decía, estos 14 fideicomisos han sido auditados año con año, hay mucha transparencia, el Poder Judicial Federal y el Consejo de la Judicatura Federal han sido especialmente rigurosos en fijarse que año con año las cosas estén claras respecto de la utilización de esos recursos y a veces incluso han cumplido recomendaciones concretas que les ha hecho la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, por ese lado, por el lado de la ilegalidad, aunque a muchos nos puedan no gustar estas figuras porque impiden el control parlamentario pleno, o por el lado de que fomenten la corrupción, la falta de transparencia, la opacidad, la impunidad, pues por ahí no va la cosa. Ciertamente, pues son recursos que han provenido de remanentes que quedaron antes. Tú seguramente te acuerdas y nuestro auditorio también, te acuerdas de esa disposición que hubo a principios de la transición democrática mexicana, principios del siglo XXI, de hecho, en el sentido de que los remanentes de los ejercicios en las instituciones federales, cualquiera que fuera esta institución, es decir, perteneciente al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tenían que reintegrarse a la tesorería de la Federación si al final del ejercicio no se usaban los famosos subejercicios.
Esta fue una disposición, pues insisto, de los años 2000. Antes, esos remanentes se podían afectar en fideicomiso, que fue lo que pasó con los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, había subejercicios, no había la obligación legal de reintegrarlos a la tesorería de la Federación, y entonces se fueron constituyendo estos fideicomisos, creo que con muy buen sentido, para cubrir prestaciones de trabajo, condiciones generales laborales, para la infraestructura material del propio Poder Judicial Federal. Ojo, no de los locales, es estrictamente el Poder Judicial de la Federación. Luego sirvió mucho, por ejemplo, el Fondo Juríca para los temas de administración de justicia, acceso a la justicia en concreto, y para temas de ética judiciaria, para la instrumentación de las grandes reformas en materia de derechos humanos, en materia de procedimiento penal, en materia ahora de procedimiento laboral, en fin. La verdad es que han funcionado bien porque, como tú perfectamente sabes, bueno, pues los fideicomisos tienen esa virtud. Cuando los intereses andan altos y si la administración es correcta, como fue el caso, como ha sido el caso de estos 13 o 14 fideicomisos, los intereses te permiten muchísimo juego. ¿Por qué? Pues, muchas veces cubres las propias prestaciones laborales a las que estás obligado a través de los intereses sin tocar capital, lo cual es el mejor de los mundos posibles en términos administrativos. Pero en Claro. fin, insisto, más allá que nos guste o no nos guste como figura administrativa, lo cierto es que no hay ilegalidad alguna, entonces por ahí no va el asunto. Se reforma la ley orgánica o se pretende reformar, dice el diputado Ignacio Mier, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación para evitar los abusos, para evitar sobre todo los lujos en que incurren los ministros de la Corte. Bueno, pues yo te diría, ninguno de estos fideicomisos tiene que ver con las prestaciones de los ministros y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni aún con los de consejeras y consejeros de la Judicatura Federal mayoritariamente. Tienen que ver con el cumplimiento de condiciones generales de trabajo contra remanentes que quedaron de subejercicios anteriores a los años 2000 y que por lo tanto a mí eso de que son recursos presupuestarios y por eso estamos hablando de fideicomisos públicos que se pueden extinguir cuando lo quiera el Congreso de la Unión, no me queda en absoluto claro, mi querido Raúl. Eh, una pregunta que me han estado haciendo la audiencia, me la enviaron desde hace algunos días a Ujú. través de WhatsApp, es esos fideicomisos, por su estructura constitutiva, tienen que estar administrados en alguna institución financiera, ¿es correcto? Sí, señor, el fiduciario siempre tiene que ser una institución financiera, Ok, no necesariamente pública, ¿eh? ok. Esa Puede ser la banca institución privada. financiera se conoce en qué institución financiera se están registrados estos fideicomisos. Sí, 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 hay varias, ¿no? Se trabaja con varias de las instituciones financieras privadas, creo que por ahí hay también alguna pública, pero todo esto aparece con total transparencia en el portal del Consejo de la Judicatura Federal y también año con año se publica el destino que se ha dado a los recursos fideicomitidos. Entonces, en ese sentido, no hay no hay nada de qué extrañarse. Creo que está Banamex, Bancomer o lo que era Bancomer, Inbursa, eh, no sé si incluso alguna banca pública, ¿no? Me parece que sí. La verdad es que en esto hay de chile dulce y de manteca, como se dice Raúl, y no hay ilegalidad alguna, ¿eh? Para que la audiencia le quede claro, los fideicomisos están integrados fundamentalmente, si mal no me acuerdo, Ujú. por Partes, partes. Es un dos contrato. partes, ¿verdad? Ujú. Sí. Una, lo que es la parte administradora del fideicomiso, Que es el fiduciario, que es el la institución fiduciario, fiduciaria. que Ujú. tiene la responsabilidad de administrar esos recursos Sí, señor. bajo las instrucciones y bajo los acuerdos de la parte privada, Que son los fideicomitentes. Esa los es parte fideicomitentes. bien importante que mencionas. Eh, Pretender que la Suprema Corte, o más bien el Consejo de la Judicatura Federal, porque es en realidad el encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, no tiene facultades para suscribir un contrato de fideicomiso, es
digamos, un absurdo jurídico, ¿no? Claro que los tiene y no necesita que la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación le diga, tú puedes firmar este fideicomiso para estos efectos. Tienen, y más cuando estos remanentes no tenían que reintegrarse a la tesorería, tiene plenas facultades la cabeza, el titular del Poder Judicial, para celebrar un contrato de fideicomiso, pues, que es como cualquier contrato, ¿no? Como Claro, cuando vendimos claro. nuestra casa o la arrendamos o compramos un coche, pues es un Oye, contrato, ¿no? Ujú. bajo esa figura, Rafael, si hubo actos de corrupción y de malos manejos, entonces el fiduciario está involucrado. Por supuesto. Por supuesto, y por cierto, falta una parte ahí que son los fideicomisarios, es Así decir, los es, beneficiarios del fideicomiso, ¿no? Yo afecto tal remanente de tal ejercicio para las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pensiones adicionales, o para la seguridad de jueces y magistradas y magistrados, ¿no? Que es tan necesario por las condiciones de nuestro país. Bueno, esos son los beneficiarios y a esos pues a mí me cuentas si hubo ilegalidad o no hubo ilegalidad, si hubo actos de corrupción o no, que no los hubo, insisto, pero a esos cuates, el Estado mexicano, Raúl, no el Poder Judicial de la Federación. El Estado mexicano es el obligado a cumplir las condiciones generales de trabajo. Esto también es bien importante de entender. Entonces, viene el Congreso de la Unión, extingue los fideicomisos. ¿Tú crees que por eso ya no subsisten las obligaciones laborales que tiene el Estado mexicano a su cargo, con juezas, jueces, magistradas, magistrados, pero también con secretarios, con actuarios, con peritos, con choferes, con la gente de la administración, con quien tú quieras? Son condiciones generales de trabajo, es decir, es una especie de contrato colectivo de trabajo nada más que en el ámbito público. Y bueno, lo que señalabas, Raúl, que es de la mayor importancia. ¿Tú crees que un banco, una institución de banca, una institución de crédito, se va a aventar el tiro de actos de corrupción, de desviar? Son especialmente, son especialmente rigurosas estas instituciones con el destino de los recursos fideicomitidos. Se va a aventar en una cuestión tan delicada el tiro de desviar recursos hacia eh, eh, lujos innecesarios, hacia actividades de corrupción, hacia, en fin, cualquier acto que fuera más allá de las finalidades del objeto del contrato de fideicomiso sería ya de suyo observable. E insisto, año con año se les han practicado auditorías. Entonces, por ahí no va el argumento. Podríamos explorar otros en donde cabría hablar de posibilidades legislativas para la extinción de fideicomisos de este carácter, pero denunciando una supuesta corrupción por excesos cometidos, me parece que no hay camino. Claro, políticamente es muy redituable, ¿verdad? Porque además, pues los salarios en el Poder Judicial de la Federación, desde la reforma del 94-95, han sido muy buenos, mucho mejores que en la inmensa mayoría de los trabajos en esta y otras materias, de los trabajos que se desempeñan en el sector público y tienen prestaciones que podríamos discutir su validez y su adecuación o no, pero de que estoy seguro de que no se le mueve jurídicamente ninguna patita al argumento de la corrupción y de los lujos excesivos vía fideicomiso, también te lo puedo firmar ahorita mismo. Antes de entrar al otro, a la otra área que vamos a platicar, que estoy seguro que a la audiencia se van a sobar las manos porque es la política, y mi audiencia le encanta este tema de la política. Ujú. Me gustaría que fueras tan amable tú como abogado, estudioso y además como estás en una parte de estás en el centro de capacitación de la judicatura, ¿verdad? No, Rafael? no, estuve, ¿No? Ah, estuve, estuviste. estuve a cargo del Instituto de la Judicatura Federal, que ahora se llama Escuela Federal de Formación Judicial, entre los años 2019 y 2020, pero ya no tengo nada que ver con el Poder Judicial de la Federación ni con el instituto. Bueno, Ahí, obviamente, pero pues me pude dar cuenta de muchas de estas cosas que te estoy comentando. exactamente es a Ujú. dónde iba yo. O sea, estamos Sí. hablando que alguien como tú
está acreditando su experiencia en dar estas explicaciones. Bueno, antes de Sí, entrar señor. al tema político, ¿cuál es tu opinión sobre los derechos de los trabajadores del Poder Judicial que seguramente se van a amparar y que el día de hoy han iniciado una huelga a nivel nacional porque pues, se están viendo afectados en sus intereses? Sí, adelante, Rafa. Bueno, a ti y a mí que nos encanta la historia, Raúl, te tengo que decir una cosa, que yo sepa, no ha habido paros ni huelgas en 200 años ya que está cumpliendo el Poder Judicial a nivel nacional, ¿no? Es decir, iba yo a decir de la Federación, pero como sabes hubo periodos centralistas y aún así pues hubo un Poder Judicial extendido por toda la República, que es este del que estamos hablando. No es la Suprema Corte, esta es otra cosa bien importante, ¿no? Claro, Políticamente es muy redituable criticar a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte son 11 ministros y ministras. Hay más de 1.500 juzgadores federales repartidos por todo el territorio nacional, entre juezas y jueces de distrito y la gente que desempeña las magistraturas de circuito. O sea, estamos hablando de una estructura mucho mayor que la de 11 y sus ponencias, ¿no? Bueno, pues nunca ha habido un paro que yo recuerde, ¿no? qué Quedó interesante. suspendido por razones de guerra, por razones de revolución. Hubo una época, tú recordarás, en época del presidente Cedillo, que la Corte dejó de funcionar, la Corte, no el Poder Judicial, sino solamente la Suprema Corte, en lo que se nombraba a la nueva estructura y Sí, a fue los una nuevos ministros. reestructuración ahí muy interesante también. Que Así la es, pero cual, paro así laboral, nunca. muy Y bien. entonces quiero yo puntualizar muy bien esta idea. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitucionales autónomos no son los responsables directos de las prestaciones laborales del funcionariado. Lo es el Estado mexicano. Entonces, extíngueme todos los fideicomisos que quieras, Poder Legislativo, pero me tienes que poner en el presupuesto de egresos de la Federación cómo voy a cubrir estas pensiones, porque son derechos adquiridos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿se van a amparar? Por supuesto, lo haría cualquier gente con tres dedos de frente, ¿no? Se han dicho muchas cosas. Bueno, pero entonces, ¿quién va a resolver si los propios jueces de distrito, eh, las y los juzgadores federales tienen interés en esto, entran en conflicto de interés? Mira, para empezar, en materia laboral no es así. Tú puedes resolver perfectamente el amparo que te presente Juanito de los Palotes y no resolverlo en relación con tu caso concreto. Pero bueno, suponiendo que todo mundo se excusara, queda siempre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los casos, todos los amparos contra esta reforma legal que tú quieras. Los atrae, los concentra y los resuelve en una sola sentencia. Si, si se declara inconstitucional, pues se acabó el problema porque queda expulsada del sistema jurídico la famosa reforma y San se acabó, ¿no? Hay otras vías. También puede la oposición en las cámaras presentar una acción de inconstitucionalidad, un 33% de cualquiera de los legisladores en ambas cámaras presenta la acción de inconstitucionalidad y como tú sabes, resuelve el Pleno de la Suprema Corte, si tiene mayoría calificada de 8 votos, para afuera también el decreto expropiatorio, porque eso es lo que es, ¿eh? Es un decreto de expropiación de recursos que están afectados a fideicomisos y que no son públicos. Yo quisiera reiterar mucho de esto. Se originalmente vinieron de recursos públicos, pero una vez que no se reintegró el subejercicio porque no se tenía la obligación de hacerlo, me parece que estamos ante fideicomisos privados. Y desde luego que cubren prestaciones de carácter laboral que no pertenecen al Estado mexicano ya hoy por hoy. Bueno, entonces, tú dime, Poder Legislativo, ¿cómo le hago para cumplirle a estos cuates que tienen derechos adquiridos? ¿Mm? Está bien, ahí te van los fideicomisos. Hay otra cosa bien interesante, Raúl. Perdóname que me meta en cosas jurídicas, sutilezas, No, tecnicismo, no, que pueden parecer interesante, aburridos, pero adelante. son fundamentales. Tampoco hay en ninguna disposición legal claridad en torno a que se tengan que reintegrar cuando ocurren estas expropiaciones
que se tengan que reintegrar a la tesorería de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es obviamente un poder independiente. Se dice, esta soberanía, bueno, yo no creo que sean soberanos, pero sí son independientes de los otros poderes. La ley dice reintegrar a la tesorería. Podría tratarse, creo que sería una interpretación válida, de la propia tesorería del Poder Judicial Federal. Y entonces, pues nada de que lo tienes a tu disposición, legislativo y menos ejecutivo, ¿no? En fin, ya digamos, metiendo la pierna fuerte se valdría una interpretación así. Y por último, ya nada más para acabar de aburrirlos con las cosas jurídicas. Si concede la suspensión la Suprema Corte en un amparo atraído o en una acción de inconstitucionalidad, Raúl, o incluso en una controversia constitucional, ¿eh? Por ahí se le mueve una patita también al que el Consejo de la Judicatura Federal pudiera, aunque no está expresamente mencionado en la Constitución, pudiera oponer una controversia constitucional ante la propia Suprema Corte y decirle, oye, pues está peleando el legislativo conmigo, dame la razón Oye, porque yo la perdón que te tengo. interrumpa. Entonces, puede haber controversia constitucional y puede haber también acción constitucional. A acción de inconstitucionalidad y amparo contra leyes, como muy bien señalaste. Las tres caben, ¿eh? Ah, Ujú. las tres. Las tres. Oye, Y que son tres frentes que no, pues si estuviéramos valiosísimos. analizando el fútbol, soccer, estuviéramos Ujú. hablando de un tridente en la delantera. Estaríamos hablando de un tridente y acuérdate que en general requeriría el oficialismo de 4 votos para que no prosperara la declaración de inconstitucionalidad de la reforma. Y hasta donde sabemos y haciendo cuentas, pues no tiene todavía los 4 votos en la Corte y probablemente no los tendrá, ¿no? Ujú. Dicen, Perdón que te interrumpa, pero sí, este punto también es muy interesante, ¿verdad? muy Porque interesante, muy va a de haber política. tres frentes diferentes, Así es. totalmente. Bueno, ok. Pero Entonces, además ahí hay un punto, un tecnicismo que no lo es tanto, la suspensión. ¿Y por qué digo que no es no es tan técnica? Es, digamos, para hacer un símil con la lucha libre, sería ponernos del lado de los rudos. Si se concede la suspensión, Raúl, ya olvídate del problema, porque como el presupuesto es anual, de aquí a que se resuelva el fondo, pues ya habrá pasado el ejercicio 2024 y los bienes afectos al fideicomiso se utilizaron para sus fines sin que hubiera procedido la expropiación, ¿no? Entonces, ahí también tiene el Poder Judicial de su lado esa figura de la suspensión que le puede ayudar mucho en todo esto, ¿no? Y esa suspensión la concede un ministro, o una ministra. Ahí no necesitas los 8 votos. Así es que, bueno, y eso se puede llevar semanas, por jurídicamente, supuesto, ¿verdad? no, meses, O meses. meses. Suspendes ahorita y dejas para la discusión de fondo, pues, en octubre, noviembre del año 2024, ya ni quien se acuerde, ya pasaron las elecciones, ya pasó todo lo que tenía que pasar, ¿no? Ujú. Y en ese momento la Cámara de Diputados está atado de manos, ya no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Ya no puede hacer nada, ¿no? Puede, Ni el bueno, Poder puede Ejecutivo promover recursos tampoco. contra la suspensión, que sería muy difícil que la Corte les concediera la razón, porque además yo creo, déjame irme un poquito a lo sustantivo, todo esto es procedimiento y estrategia procesal, pero déjame irme un poquito a lo sustantivo. Sí hay motivos para amparar. Desde luego a los trabajadores, ni duda me cabe. Luego, en cuanto a la inconstitucionalidad, pues ha habido manejos por lo menos cuestionables en Cámara de Diputados, ¿no? Conoció la Comisión de Presupuesto de una reforma a una ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que debió conocer la Comisiones Unidas, Legislación y Justicia. Tú estás dándole tratamiento de presupuesto de egresos a algo que tiene que ver más bien con una ley orgánica. O sea, ahí hay una cosa discutible. Y sabemos que la Corte, acuérdate del decretazo, por ejemplo, la Corte ha sido muy, muy, muy específica en que se tiene que cumplir estrictamente el procedimiento legislativo. Pero Es un además, cuarto frente, entonces. sí, bueno, esta se discutiría en amparo o se discutiría en acción de inconstitucionalidad o en controversia constitucional. Ok. Pero digamos que es un argumento sólido para darle la razón a los impugnantes, ¿no?
Y luego tienes el otro asunto. A ver, independencia judicial y acceso a la justicia son principios constitucionales. Tú no puedes andarle bajando el presupuesto al Poder Judicial así nada más porque sí, ¿m? Ni en los estados, ni a nivel federal. La facultad de modificar el presupuesto no es una facultad omnímoda. La Cámara de Diputados no es todopoderosa, no puede ir en contra de los principios constitucionales, porque sería tanto como afirmar que un buen día dejas con un peso al Poder Judicial de la Federación, y bueno, pues un peso, es un presupuesto de egresos, pero es notablemente insuficiente para cumplir con las finalidades constitucionales. Así es que, insisto, cuidado con tocar esto. Hemos hablado mucho de lo laboral, pero dime, por ejemplo, la instrumentación de la reforma penal o de la reforma de derechos humanos, de la reforma laboral, precisamente de 2017, que cuesta y cuesta un dineral, ¿eh? Y hay fideicomisos para esos efectos, o fideicomisos para la construcción de la infraestructura inmobiliaria del Poder Judicial Federal. ¿Me vas a venir a decir que no puedo usarlos? ¿Que te los vas a quedar? Lo dijo el presidente de la República, incluso se va a ir a becas para los jóvenes y para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y el bienestar y todo esto. ¿Me vas a decir que entonces el pueblo mexicano se va a quedar sin acceso a la justicia y sin independencia judicial efectiva, que tiene que ver obviamente con los emolumentos de los juzgadores, porque extingues los fideicomisos? No, no se vale, ahí hay otro argumento sustantivo. Eso no lo puedes hacer, es inconstitucional, ¿no? Entonces, de que hay manera, hay manera, mi querido Raúl. Bueno, pues nos quedan pocos minutos, pero vamos a aprovecharlos tocando el tema jurídico. Político, ¿no? Déjame darte mi versión Ujú. y quiero conocer tu opinión, por favor, para compartirla con la audiencia. Yo estoy convencido que una vez más López Obrador improvisa y hace, y eso trae como consecuencia que el equipo jurídico de él le sigue, pues, lo tiene que seguir, tiene que aceptar. Ujú. Entonces, yo veo esto de la siguiente forma. Promuevan esta ley para extinguir estos 13 fideicomisos de los 14 que hay, porque son una bola de corruptos en el Poder Judicial y los ministros se gastan de más. Es más, tienen ingresos superiores al mío, etcétera, etcétera, etcétera. La bandera de siempre, ¿verdad? Ujú. Y resulta que con todos esos argumentos que tú nos has dado, pues el tiro le va a salir por la culata o se pegó un tiro en el pie. Sí, señor. ¿Y cuál va a ser entonces la narrativa política? La narrativa política va a ser, ya ven, el Poder Judicial y los ministros no quieren democratizarse porque le tienen miedo al pueblo. Y ustedes, pueblo, tienen la obligación de exigirles que cumplan con la democracia para que sean electos democráticamente. Y esa va a ser una de las banderas del 2024 que Claudia Sheinbaum y por supuesto todas las huestes de Morena van a estar enarbolando, confundiendo al pueblo, porque no tienen esta información que acabamos de platicar. Sí, señor. ¿Tú crees que se vaya a dar esta narrativa? Absolutamente. Yo creo que es una narrativa muy habilidosa y la has descrito magníficamente bien. Si jurídicamente no procede la extinción de los fideicomisos, pero ya develaste los supuestos lujos, los privilegios a los que se aferran los ministros, los consejeros de la judicatura, los propios magistrados de circuito. Entonces, pueblo, mira, yo traté de hacerla por la buena, no se pudo porque estos señores se aferran, se conceden sus pensiones, resuelven a favor de ellos mismos y por lo tanto, pues ya no queda otra más que instrumentar esta reforma constitucional, para lo cual necesito que me brindes la mayoría calificada en las elecciones de 2024, ¿ah? Para que Exactamente. procedamos a elegir, porque ya no puede más, la doctora Sheinbaum lo ha dicho, creo que ayer o hoy mismo, se trata de un poder que vive en la oscuridad, en la bruma. Se ha democratizado el Ejecutivo, se ha democratizado el Legislativo, no se ha democratizado el Judicial, vamos a hacerlo. Bueno, pues mira, yo creo que para evitar que esto proceda, hay que recordar en alta y clara voz
como lo ha hecho Diego Valadez, el tema de la elección de jueces ya ha funcionado en nuestro país. Fue un desastre. Y no solo, como se sabe, en la Constitución de 1857, que como sea tiene el aura de liberal, federalista, la Constitución que defendió Juárez, la Constitución que redactaron Ramírez, Ocampo y Arriaga. No, ¿sabes de dónde viene la peregrina idea de elegir jueces? Que por cierto hoy nada más funciona realmente con jueces constitucionales en Bolivia, ya ha sido un desastre, y lo Sí. pretendía hacer el señor Netanyahu en Israel, y mira nada más el desastre que se ha armado y las manifestaciones que hubo en el Estado de Israel, etcétera. Bueno, ¿sabes de quién es la peregrina idea y cuándo se instrumentó? De la Constitución conservadora, ya que la palabrita es tan molesta, conservadora de 1836, las famosas 7 leyes orgánicas de 1836, en donde se elegía a los magistrados, como se decía entonces, los individuos de la Alta Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, y a los jueces de la ya no de la Federación, sino del Sistema Central Nacional. Claro, junto a ellos tenías un tribunal constitucional que ese no se elegía, era el famoso Supremo Poder Conservador que todo mundo critica, que por la palabrita conservadora, pero en realidad era un tribunal constitucional. Bueno, pues mira, la idea no es original y la idea fue un desastre. El principal enemigo de los jueces en el siglo XIX, ¿sabes cómo se llamó? De los jueces profesionales, mi querido Raúl. Hay que decirlo en alta y clara voz. Se llamó Antonio López de Santana. ¿Queremos volver a esos tiempos? Órale, pongámonos a elegir jueces. Politicemos la justicia. De todas las malas ideas que de por sí siempre hay, yo creo que esta es la peor, ¿eh? Te vuelvo a Ujú. repetir que estoy seguro que López Obrador no entiende estas cosas ni las conoce, nomás son ocurrencias. Y déjame corregir la palabra ocurrencia. En lo personal, y esto hablo a título personal, yo estoy convencido que él lo está haciendo en venganza a que el INE le ha dado varias reversas a sus iniciativas absurdas. Porque el señor Bueno, el INE y la propia Corte, ¿no? es un vengativo, es un Ujú. vengador. Pero bueno, eso ya es Pero además es un subjetivo. político muy pragmático y pues son 15,000 millones de pesos. Es un dineral, mi querido Raúl, entre otras Imagínate cosas si fueran a porque el caer Poder en Judicial de la manos de Federación la le va... campaña de Morena, serían Ujú. utilizados en contra de la ley electoral. Pero bueno, Bueno, señor. oye, nomás para finalizar, Rafael, los tiempos. Se supone que esto puede aprobarse en los próximos días en el Pleno de la Cámara de Diputados. Sí, Tiene que señor. pasar a la Cámara de Senadores, tengo Tiene entendido. que pasar a la Cámara de Senadores porque es una ley orgánica. Así Ujú. es, ¿verdad? Sí, Y señor. entonces se podría publicar, digamos, dentro de 2, 3 semanas, o sea, a Sí, finales podría. de octubre, Si le dan posiblemente, fast track, sí. Sí. ¿verdad? O a principios de noviembre, ¿verdad? A principios de noviembre tiene mayoría el oficialismo en el Senado, no tendría problema. Ahora, si quieren Es mayoría simple, cubrirlos, ¿verdad? Porque es ley orgánica, es mayoría simple, es una ley así es. secundaria, no tiene que. Nada. Los Ujú. amparos y las acciones constitucionales y las controversias constitucionales se podrán presentar al momento de su publicación, no antes. Al momento de la publicación, sí, señor. Ujú. Muy bien. O sea, estamos hablando de, hipotéticamente, que toda esta acción de defensa de los derechos de los trabajadores del Poder Judicial pondría a entrar en acción en estos tres conceptos, en los amparos correspondientes, Ujú. controversia y acción constitucional, Sí, señor. digamos, a mediados de noviembre, por decir algo. A mediados de noviembre, si se concede la suspensión provisional en cualquiera de los procedimientos, pues ya nos fuimos a mediados del año entrante. Por supuesto, la aprobación del presupuesto de la federación para el año 2024 ya no tomaría en cuenta este tema. Ya no tomaría en cuenta, esa es muy buena pregunta, porque el presupuesto de egresos, si procediera este reintegro de los fideicomisos a la tesorería de la federación, pues muy probablemente se haría cargo del destino de ellos. Y ya concedida la suspensión, esto no podría pasar.
¿no? Mi querida audiencia, eso quiere decir que ustedes van a estar siguiendo y observando que se enarbola la bandera de la traición del Poder Judicial en contra de los legítimos intereses del pueblo liberal y democrático de Morena. Pues sí, de hecho ha hablado del presidente de la República de traición de los ministros que él nombró, de algunos de los ministros que él Sí, nombró, por sí. votar consistentemente en contra de sus iniciativas. Aquí, además de todo, pues el Son Ejecutivo se amenazas. supone que no tiene nada que ver, ¿no? Así Es es. una iniciativa del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, en fin, pero bueno, sabemos No me puedo despedir de ti, Rafael, pero guardándote las gracias porque nos has dado una estupenda explicación y no, mi querido Raúl, me felicito de haberte invitado, la verdad. Creo que es muchas una gracias. buena explicación, excelente. Me pusiste a estudiar, Bueno, pero porque no me como puedo podrán ver, hay despedir, muchos vericuetos en esto, ¿no? Ujú. así es, no me puedo despedir sin decir lo siguiente, mi querida audiencia, que eh, a Rafael lo vamos a tener en la mira y agendado a mediados de noviembre con el objeto de ver qué es lo que va a suceder con estas tres acciones, la de controversia, la de acción constitucional y los amparos, y a ver cómo se maneja en la Cámara de Diputados, porque va a haber una gran discusión, y después lo que viene ya, las consecuencias del mismo. Así que, mi querido Estaré Rafael, encantado, pues ¿no? te voy a tener que seguir, no molestando, sino te voy a tener que seguir invitando para que nos orientes en este tema que es muy importante. Para mí, lejos de ser molestia, siempre platicar contigo es un deleite, mi querido Raúl. Ahora, ojalá que no sea necesario, porque quepa la cordura y se pare todo esto, ya sea en diputados o en Temo senado. informarte, mi querido Rafael, que en ese sexenio no hay cordura, Bueno, ¿qué te puedo decir? lamentablemente. Te Eh, mando un abrazo, Rafael, abrazo grande, grande. y Sí, estamos en señor. contacto. Gracias. Adiós, Raúl. Bye.